Hola niños y niñas, les doy la bienvenida a nuestra clase número 4. Durante esta semana trabajamos la clase 3 y la clase 4. Así que durante esta cápsula, esta presentación, vamos a hablar de la clase 4 y vamos a recordar algunos elementos vistos en la clase anterior. ¿Ya? Así que te invito a que estés muy atento y que puedas participar con nosotros. La clase número 4 habla de las transformaciones isométricas. Vamos a conocer nuestro objetivo. Nuestro objetivo es determinar la traslación, rotación y reflexión de figuras 2D. La habilidad que vamos a trabajar es representar. Las palabras claves son traslación, rotación y reflexión. Vamos a recordar lo visto en la clase anterior. En la clase anterior y las clases anteriores hemos trabajado eje de simetría o línea de simetría y figuras simétricas. El eje de simetría es esta línea imaginaria que divide la figura en dos partes iguales, o sea, simétricas. Este eje de simetría no tan solo es vertical, también lo podemos encontrar en forma diagonal o en forma horizontal, ¿ya? Entonces, cuando podemos hacer esta línea imaginaria, no solamente es en posición vertical, la podemos hacer en estas otras formas que estamos presentando. Recuerda también que es importante que una figura no solamente tiene un eje de simetría. En algunas figuras, como lo vimos en las clases anteriores, también podemos encontrar más de un eje de simetría o línea de simetría. Acá te presentamos una actividad, una actividad que hicimos en clase, una actividad práctica en la cual podemos evidenciar el eje de simetría y la simetría de las figuras. En una hoja de blog la doblas por la mitad, haces el doblez, lo marcas, abres esta hoja, haces la línea que divide esta hoja en dos partes iguales, la marcas con tu lápiz grafito y usando regla, y luego en una de esas partes dibujas con témpera. Puedes hacer un dibujo sencillo, un dibujo definido, manchitas, lo que tú estimes conveniente. Se cierra esta hoja con la pintura hacia adentro y lo aplastas, ¿cierto? Le pasas tu manito sobre la superficie para que ambas partes queden impregnadas. Luego lo abres antes que se seque y vas a poder tener este resultado. Entonces, en esta actividad muy sencilla, vamos a identificar la línea de simetría y vamos a identificar que ambas figuras son iguales, ya que una se traspasó hacia el otro lado de la hoja. ¿Has escuchado lo que es una transformación isométrica? Vamos a pensar en las siguientes situaciones que tal vez nos van a ayudar un poco a entender este concepto. Piensa en la rotación de la Tierra. ¿Cómo es ese movimiento? Imagínatelo. Piensa en las estaciones del año. ¿Cómo se producen las estaciones del año? ¿Qué las provoca? ¿Qué sucede cuando te miras en un espejo? ¿Qué es lo que ves? Cuando sigues un camino hasta llegar a un lugar, ¿qué sucede? ¿Qué hacemos? Todas estas preguntas nos van a servir, o todas estas interrogantes que nosotros estamos planteando, nos van a servir para ir comentando e ir entendiendo qué es una transformación isométrica. La palabra isometría proviene del iso, que significa igual o mismo, y la palabra metría proviene de medida. Dicho de otra forma, ¿cierto? Dos figuras geométricas van a ser simétricas o isométricas si tienen la misma medida. Eso quiere decir que cuando hablamos de transformación isométrica, lo que vamos a modificar de estas figuras va a ser la orientación, la dirección y la posición en el espacio. La figura no cambia ni en su forma ni en su tamaño. Eso se mantiene igual. Sino que lo que va a cambiar va a ser la orientación que va a tener esta figura, la dirección o la posición.
Estas transformaciones isométricas incluyen rotación, como es el ejemplo que observamos ahí, incluye traslación, como vemos en el monito ahí que va caminando, e incluye reflexión, que es lo que vemos cuando nos miramos en un espejo. Se ve nuestro reflejo en este espejo. Vamos a explicar un poquito qué es la rotación. La rotación es un cambio en el sentido de la orientación. Esta transformación puede suceder a partir de un punto fijo, de un punto de rotación, ¿cierto? Un punto fijo en el espacio o a partir del vértice de la figura. Puede ser en sentido del reloj o contrario a él. Vamos a ver el siguiente video que nos va a permitir observar un movimiento de rotación. ¿A qué se parece ese movimiento? Se parece a la rotación de la Tierra, ¿cierto? La Tierra rota en torno a su propio eje y la bailarina hace un movimiento en torno a un punto fijo, en este caso, que es su pie. La rotación, como decíamos, puede ser en sentido del reloj, en sentido horario, siguiendo el sentido de las manecillas del reloj, o puede ser en sentido antihorario, que va en contra de las manecillas del reloj. Esta rotación puede ser en 90 grados, en 180, en 100, en 200, incluso en 360, como veíamos el movimiento de la bailarina, que daba la vuelta completa. Esto puede ser respecto a un vértice, que es uno de los puntos de la figura, que esto es un vértice, o puede ser en un punto en la cuadrícula. Entonces, si es en un punto en la cuadrícula, necesitamos tener la misma distancia entre el vértice y el punto y entre el vértice y el punto de la figura que va a ser rotada. ¿Ya? Esta figura va a experimentar un cambio en su posición, un cambio en su orientación, porque la vamos a ir rotando. ¿Qué pasa con la traslación? La traslación es una transformación isométrica en la cual trasladamos algo de un lugar a otro. Este movimiento va a ser en sentido de esa flechita que tú ves en la pantalla y que se llama vector. Ese movimiento puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. ¿Ya? Todo va a depender de las indicaciones que se den de acuerdo a las cuadrículas, a la cantidad de espacios que tú tienes que mover, desplazar esta figura para poder ubicarla en la posición final. Un ejemplo de esto es cuando empujamos algo de un lugar a otro. Como te señalaban en el comentario anterior, para modificar y trasladar una figura necesitamos tener su dirección. Eso quiere decir que esta figura inicial es la que yo voy a mover y voy a trasladar 6 cuadritos a la derecha, ocupando la cuadrícula, ¿cierto? 6 cuadritos a la derecha, llegamos hasta este punto y luego 4 cuadraditos hacia arriba. Entonces nos movemos hacia arriba y ambos vértices, todos los vértices de la figura se desplazan en la misma cantidad de espacios, tanto derecha y la misma cantidad de espacios hacia arriba. Entonces es importante seguir las indicaciones del patrón de traslación que se muestra para que tú puedas trasladar una figura.
En el caso de la reflexión, para que exista simetría o reflexión es necesario que dos figuras sean idénticas, como vemos en el niño que se refleja en el espejo. Tanto el niño como lo que se refleja en el espejo son idénticos, son iguales, como también es el caso de la imagen que observamos, que es la luna que se refleja en el agua. Ahí tenemos reflexión. Por eso que en las clases anteriores estábamos hablando de simetría, que tenía mucha relación con esta transformación que íbamos a ver en esta parte de nuestra clase. Analicemos el siguiente ejemplo. Si tengo una figura, ¿cierto? Un triángulo de un punto rojo, verde y amarillo, que son los vértices de esta figura, necesito reflejarla al otro lado de la hoja. Tengo mi línea roja que divide la hoja en dos partes iguales y que también le podemos llamar eje de reflexión. Tengo que contabilizar la distancia que hay entre un vértice y la línea roja, en este caso el eje de reflexión, y debo contabilizar la misma distancia hacia el otro lado, marcando el puntito rojo. Luego hago lo mismo con el amarillo, la misma distancia, hasta aquí la considero hacia el otro lado, y lo mismo hago con el puntito verde, con el vértice verde. Una vez que tengo los tres vértices, uno la figura y me queda como este ejemplo que está acá. Figura inicial se ve reflejada y acá tengo la figura final. Entonces se ve reflejado en un espejo. Ahora es necesario que busques en tu Classroom el material de trabajo para que puedas hacer los ejercicios prácticos de rotación, traslación y reflexión y puedas aplicar esto que estamos viendo en esta cápsula. La próxima clase te invito a que participes con nosotros también porque vamos a hacer un repaso de multiplicaciones y divisiones para nuestra prueba de proceso número 1. Esta evaluación nos va a permitir a nosotros ir evaluando, ir monitoreando cómo va el logro de los objetivos trabajados en la clase. Es muy importante que te conectes a nuestras clases online, que hagas sus ejercicios para poder ir retroalimentando y ir teniendo la claridad del logro de los objetivos. ¿Ya? Así que te invito a participar activamente como lo has hecho hasta ahora. Y con eso damos término a nuestra clase. Nos vemos en una próxima cápsula, en una próxima clase y te dejo un link de un juego que es un juego de Tetris en el cual también te va a permitir ir construyendo esta muralla de bloques, ¿cierto? Estas figuras de colores en las cuales tienes que muchas veces trasladar o puedes rotar para poder ir armando las figuras, ¿cierto? Así que te invito a jugar porque a través del juego también vamos aprendiendo. Así que les dejo un beso grande, espero que te haya gustado esta cápsula y nos vemos en una próxima.